Revelado el secreto divino de Samuel, el increíble milagro de la última profecía transformadora. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la tierra de Israel clamaba en medio de la incertidumbre. La sombra de la opresión pesaba sobre el pueblo. Sus corazones deseaban un líder que los guiara ante sus enemigos. En este tiempo de transición, Samuel, el último de los jueces y un profeta de Jehová, se encontraba en una encrucijada. Desde su juventud había sido llamado por Dios para guiar a su pueblo, asentando la justicia y manteniendo viva la llama del pacto divino. Sin embargo, el eco del pueblo resonaba como un repiqueteo en su alma, clamando por un rey que los condujera en guerra y paz. La angustia llenaba las noches de Samuel, manteniendo su mente despierta, cuestionándose si debía ceder a las súplicas de su pueblo hambriento de liderazgo, o permanecer fiel a la voz que había recibido desde su infancia. Una noche, en medio del silencio divino, Samuel tuvo un sueño inquietante. La voz del Señor resonó en su interior, revelándole que Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, sería el elegido como rey. Saúl, un hombre grande, fuerte y atractivo, encarnaba el ideal que el pueblo deseaba. Pero la advertencia de Dios no tardó en llegar. Este deseo de un rey traería consigo consecuencias alarmantes. El anhelo del pueblo no solo alteraría la estructura política de Israel, sino que podría conducir al pueblo por un sendero de desobediencia y sufrimiento. Esta revelación pesaba sobre Samuel como un yugo. Sabía que debía afrontar al pueblo con una verdad que podría cambiar el rumbo de su historia sagrada. Al día siguiente, con el corazón palpitante, Samuel buscó a Saúl. El ambiente era tenso y el viento susurraba amenazador. Al cruzar sus miradas, Samuel percibió un destello de ambición y vulnerabilidad en los ojos de Saúl. Compartieron una cena sobria, y en un gesto lleno de significado, Samuel anunció su destino, pronunciando solemnemente: «Tú serás el rey de Israel». Saúl, atónito, no podía comprender del todo la magnitud de lo que acababa de escuchar. A medida que Saúl comenzaba a distinguirse en el camino de la realeza, Samuel observaba desde la distancia, cumpliendo la orden divina aunque su espíritu estaba lleno de inquietud. Sabía que el futuro de Israel estaba entrelazado con las decisiones de este hombre, y la advertencia divina resonaba con cada paso que Saúl daba hacia el trono. El susurro de desobediencia que había comenzado a circular entre el pueblo se convertía poco a poco en un clamor peligroso. Samuel, angustiado por las decisiones tempranas de Saúl, elevó sus súplicas al Dios Altísimo. En una de esas noches de oración ferviente, la revelación divina llegó. Una pesadez inminente sobre las consecuencias de la desobediencia y el sufrimiento que acarrearían. El obedecer es mejor que el sacrificar, resonaba en su corazón mientras se preparaba para entregar su mensaje, sintiendo la presión del destino colectivo del pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras las sombras se alargaban y el viento silbaba en las colinas, Samuel se preguntaba si era posible que Saúl, el elegido por Dios, pudiera mantenerse fiel a su llamado divino. La incertidumbre se enroscaba en su ser, mientras la luna iluminaba su rostro cansado, dejando en su alma la sensación de que quizás, solo quizás, el futuro de Israel colgaba de un hilo delicado. En las horas oscuras de la noche, cuando el pueblo dormía, las inquietudes del profeta Samuel se convirtieron en clamor ante el altar del Altísimo. Con cada susurro del viento, sentía que una sombra se cernía sobre Israel, una sombra que amenazaba con desdibujar los caminos trazados por Dios.
El clamor de la nación por un rey resonaba en su espíritu, pero no podía ignorar las advertencias que había recibido de la voz del Señor. ¿Qué hará Samuel?, se preguntaba a sí mismo, mientras las llamas de su sacrificio chisporroteaban con un eco de inquietud. ¿Te atreverás a desafiar al pueblo, aun cuando ya han rechazado al Altísimo? ¿Podrás ser la voz de la verdad en medio de la creciente oscuridad? El día amaneció, y con él la ansiedad que anidaba en su corazón se acrecentó. Mientras recorría las calles polvorientas de Lamá, vio a la gente reunida, con Saúl de pie entre ellos, su figura imponente reflejando la esperanza que habían puesto en él como su primer rey. La tristeza de Samuel fue profunda al ver el destello de adoración ciega en los ojos de su pueblo. Ellos no sabían que la senda del pecado ya se había comenzado a abrir ante ellos. Si el rey que han elegido sigue el sendero de la desobediencia, ¿quién será responsable de la ruina del pueblo? Samuel parecía escuchar a Dios murmurando en su alma. Con determinación, Samuel se presentó ante el pueblo, su voz resonando con autoridad y dolor. No solo habéis elegido un rey, sino que habéis despreciado al Dios que os ha guiado desde la tierra de Egipto. Los murmullos crecieron en la multitud, pero Samuel continuó. Así dice el Señor, si servís y obedecéis a mis mandamientos, estaréis bien, mas si no lo hacéis, su ira se encenderá. Los rostros del pueblo cayeron, pero en el trasfondo Saúl observaba, dividido entre su ambición y el temor del Señor. Señor. Samuel, sintiendo el peso del futuro, se acercó a Saúl, sus ojos reflejando la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Recuerda, rey Saúl, advirtió con fervor, que el éxito de tu reinado depende de tu fidelidad a Dios. No te dejes llevar por la presión del pueblo, pues el camino de la desobediencia es descendente y destructivo. A medida que las palabras del profeta se deslizaban como agua viva en corazones sedientos, el pueblo comenzó a reflexionar. La advertencia de Samuel resonó, pero la ambición también flameaba furiosa. Internamente, Saúl luchaba entre la voz de Dios que llamaba a su corazón y el clamor del pueblo que lo elevaba al trono. La decisión crucial estaba en su mano. Esa batalla será larga, pensó Samuel, mientras se retiraba a su hogar, las sombras del fracaso acechando su mente. En la penumbra de la noche, Samuel caía de rodillas, derramando su alma ante el Señor. Había pasado demasiado tiempo anhelando la obediencia del rey al Dios de Israel. Al amanecer del día siguiente, Samuel recibió un mensaje del Señor que lo dejó helado. Ve a encontrarte con Saúl, porque yo le he dado una misión. Pero ten cuidado, hijo mío, la senda que sigue es peligrosa. ¿Qué propósito divino se oculta detrás de esta revelación?, se preguntó, mientras su corazón se inquietaba. Samuel entendió que algo mayor estaba en juego, un plan divino que abarcaba mucho más que su comprensión actual. Las palabras de Dios se fundieron en su mente. ¿Es posible que este rey que he ungido se desvíe del camino? ¿O habrá en él un momento de redención? La incertidumbre se cernía sobre él, pero también una chispa de esperanza. Mientras caminaba hacia el encuentro con Saúl, entendió que este era solo el principio. La historia de Israel tomaba un giro, y el propósito soberano de Dios empezaba a desenredarse ante sus ojos. El corazón de Samuel latía con fuerza al darse cuenta de que, ya fuera en obediencia o en desobediencia, la gloria de Dios se manifestaría. Sabía que el camino de su nación estaba ligado al del joven rey, y en esta revelación un nuevo misterio del plan divino se desplegaba, dejando a Samuel inquieto por lo que estaba por venir. ¿Qué decisión tomará Saúl, y qué destino aguardará a Israel en el camino que elija seguir? Samuel caminó lentamente, sus pasos resonando en el silencio inquietante de la mañana. A medida que se acercaba a Saúl, el viento parecía susurrar secretos que solo Dios conocería. Sus pensamientos danzaban entre la esperanza y el temor. El corazón de Samuel se hundía al darse cuenta de que la relación entre el pueblo y su rey estaba en juego. Cuando encontró a Saúl, lo vio aclamado por los hombres de Israel. Su figura erguida contrastaba con la incertidumbre que anidaba en el corazón del profeta. «¡Salve, rey Saúl!», gritaban los hombres, mientras Saúl levantaba su mano aceptando el júbilo. Sin embargo, en su mirada había un destello que no se podía ignorar, una lucha interna que Samuel reconocía. «Saúl», le habló Samuel,
su voz cargada de una solemnidad que hizo que la multitud se silenciara. El Señor me ha enviado a ti con una misión que otorgará grandeza, pero también exigirá tu lealtad. Los murmullos hicieron eco de su advertencia, el peso de las palabras de Samuel llenando el aire como un olor a incienso ante el altar. ¿Cuál es la misión, profeta?, preguntó Saúl, su interés oscurecido por la ansiedad en su interior. Samuel le indicó que se apartaran un poco del grupo, buscando un lugar más apartado donde sus palabras no fueran oídas por la multitud. El Señor te ha escogido para llevar adelante su plan entre las naciones. Irás a destruir a los amalecitas. Su maldad ha llegado hasta el cielo. Es hora de que la justicia del Señor se haga palpable en la tierra. Las palabras de Samuel cayeron con peso sobre las espaldas de Saúl. ¿Destruir a los amalecitas? Saúl respondió con incredulidad y temor. ¿No debemos buscar la paz con ellos? Ellos han sido un pueblo antiguo. ¿No haremos un nuevo enemigo sin necesidad? Samuel vio cómo la mente del joven rey luchaba contra el mandamiento divino. Su voluntad se debatía entre el temor de Dios y el deseo de popularidad. «Escucha, Saúl», le advirtió Samuel con voz firme. «Aquel que obedece las órdenes del Señor obtendrá la victoria. Cada hombre y cada mujer que se niegue a escuchar heredará la maldición de la desobediencia». La mirada de Saúl se oscureció mientras Samuel hablaba. Las palabras eran como una espada afilada que penetraba hasta sus huesos. Durante un instante, el aire estuvo impregnado de tensión ferviente. Tú eres el rey Saúl, y la gloria de Dios dependerá de tus decisiones. La advertencia resonaba en el interior de Saúl. La inquietud que lo había perseguido se intensificaba en ese momento crucial. Samuel sintió el poder de la unción fluir en sus venas. Se dio cuenta de que el plan de Dios no era solo una misión de guerra, sino un testimonio poderoso de su fidelidad. «Recuerda esto, Saúl», le dijo en un susurro ahora lleno de gravedad. «La obediencia es mejor que el sacrificio, y acatar sus órdenes es lo que asegura tu reinado». Un brillo de resolución pareció iluminar la cara de Saúl, pero como un relámpago, la duda también parpadeaba en sus ojos. «Si el pueblo me pide que actúe en favor de su corazón, ¿cómo les diré que no?» Su voz se tornaba más débil, como si el peso del liderazgo lo aplastara. «Escucha», respondió Samuel, «por el bien de Israel y por tu propio bien, no dejes que el temor a los hombres guíe tu pecho. El camino de éxito que te ha sido ofrecido se halla en la obediencia al Creador. Habrá siempre un costo, pero el precio por no seguir sus mandamientos es darnos la espalda al Dios que nos rescató». Y así, con un profundo suspiro, Samuel observó cómo los ojos de Saúl se nublaban con incertidumbre. Ya tocaba la hora de la decisión. En su corazón, Samuel sabía que la historia de Israel pendía de un hilo en ese momento. «Saúl», le dijo, con una voz temblorosa y llena de compasión, «el destino de tu reinado y de la nación que amamos depende de la fidelidad a la voz del Señor. De ti depende no tan solo el bienestar del pueblo, sino cómo será recordado tu nombre en los anales del tiempo». Los ecos de sus palabras cruzaron un umbral en el corazón de Saúl. La decisión se aproximaba, y el futuro se pintaba con colores inciertos. ¿Sería un rey que honra al Señor, o un gobernante que sucumbe ante la presión del pueblo? La confianza de Dios reposaba sobre sus hombros, y una pregunta retumbaba en el aire, revelando la urgencia del momento. ¿Cuál sería el impacto de su elección sobre la nación de Israel? Mientras Samuel se alejaba, su corazón latía con mayor cantidad de preguntas. ¿Será este el inicio de una era de gloria o un desplome hacia la oscuridad? ¿Qué revelará el plan soberano de Dios a través de los actos de este rey? Las sombras se arremolinaban a su alrededor, presagiando cambios que resonarían a través de generaciones por venir. Samuel se adentró en el bosque que rodeaba a Gibeá, su mente llena de pensamientos que danzaban en una espiral de inquietud. La brisa fresca acariciaba su rostro, tratando de suavizar el temor que se posaba en su pecho. Era un momento crucial, donde el destino de la nación y su rey pendían de un hilo.
¿Cómo podría Saúl cumplir con el mandato divino, enfrentando al pueblo que lo había aclamado como su rey? Mientras avanzaba, recordó las palabras de Dios que resonaban en su interior. Yo miro el corazón. 1 de Samuel 16:7. Las decisiones que un rey tomara no solo afectarían su reinado, sino también el camino que seguiría Israel. Un susurro de esperanza llegó a su corazón. Si Saúl decidía obedecer a Dios, podría ser el rey que Israel necesitaba, uno que guiara al pueblo hacia la justicia y la paz. De pronto, un estruendo en la maleza lo sacó de sus pensamientos. Un grupo de hombres se acercaba, sus rostros llenos de determinación, decididos a buscar a su rey. Samuel se escondió tras un árbol y con cautela observó cómo Saúl, aún aclamado, dialogaba con su grupo cercano. Debemos actuar pronto, decía uno, sus tropas son vastas y nuestras oportunidades son limitadas. Pero el profeta ha hablado, contrarrestó Saúl, su voz resonando con una convicción incierta. Samuel pudo ver la lucha interna, la lucha entre seguir el camino de la multitud o escuchar la voz de Dios. Saúl, refuerza tu posición, insistía otro hombre. No podemos arriesgarnos a perder la fe del pueblo. Están a nuestros pies y un rey fuerte no muestra debilidad. El corazón de Samuel se encogió al percibir que las palabras de los hombres estaban comenzando a hacer eco en la mente del joven rey. Las decisiones que tomas, Saúl, no son solo tuyas, se repetía Samuel en su mente, deseando que la voz del Señor se manifestara de manera poderosa antes que fuera demasiado tarde. Con determinación, Samuel decidió salir de su escondite y se acercó al grupo. «Rey Saúl», lo llamó, su voz firme contra el murmullo del bosque. La atención se centró en él. Los hombres se apartaron, dejando un lugar vacío entre Saúl y el profeta. «Samuel», respondió Saúl, «he pensado mucho en nuestras palabras de esta mañana. Mi corazón está dividido entre ser el rey que el pueblo desea y cumplir con la orden del Señor». Con profunda compasión, Samuel dijo, «La decisión ante ti se alza como un monte. La gloria de Dios está en juego y el destino de Israel pende de un hilo de obediencia». Sus ojos se encontraron con los de Saúl, buscando despertar la chispa de valentía que el rey necesitaba. «Esto no es solamente un acto de guerra, Saúl», continuó, «es un acto de fe. Dios ha marcado el camino hacia la redención y la victoria, pero esa victoria solo se hallará a través de la obediencia a su palabra». La multitud observaba, una ola de tensión se cernía sobre ellos. Samuel sintió que el aliento de Dios se adensaba en el aire. Su voz continuaba, «Ahora es el momento de afianzar tus pasos en la senda del Señor. Recuerda el pacto que hizo con nuestros antepasados. Si caes en la trampa de la desobediencia, las consecuencias serán terribles». Los ojos de Saúl se oscurecieron, como si las palabras de Samuel resonaran en un eco distante. La lucha interna era palpable. La presión del pueblo y el mandato de Dios se enfrentaban como dos titanes en el alma del rey. «Saúl», instó Samuel con fervor, «la efectividad de tu reinado descansa en tu respuesta a la voz del Altísimo. El futuro de Israel no solo está a tu cargo, también está en tus manos, pero debes elegir». Finalmente, un profundo silencio se apoderó del lugar mientras todos esperaban la respuesta del rey. Las palabras de Samuel flotaron en el aire, como un eco sagrado, resonando a través de las generaciones. En ese momento fugaz, algo sublime comenzó a gestarse. La voz del Señor se empezó a manifestar nuevamente en el corazón de Samuel. El profeta sintió un nuevo mensaje brotar, esperando a ser revelado en la oscuridad de la incertidumbre. Detrás de esta elección, un giro radical está a punto de comenzar. El tiempo de la revelación se acerca, y lo que has de hacer, Saúl, no solo cambiará tu destino, sino el curso de toda la nación. La pregunta permanecía en el aire, pesada con el peso del futuro de Israel. ¿Elegiría Saúl seguir la voz del Creador y cumplir su mandato? ¿O sucumbiría ante la presión del pueblo, desatando consecuencias que resonarían a lo largo de generaciones?
El desenlace de la historia estaba a punto de revelarse, y el plan soberano de Dios aguardaba ser cumplido. La atmósfera se volvió densa mientras el silencio se extendía por el bosque, envolviendo a todos en un aura de expectación. Los rostros de los hombres del rey se contorsionaban en inquietud, mientras sus corazones latían con la urgencia del momento. Samuel, con su mirada penetrante y su voz adornada de autoridad divina, aguardaba la respuesta de Saúl, consciente de que más que un simple rey, se hallaba frente a un hombre llamado a ser el líder del pueblo de Dios. El rey miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas de sus seguidores que lo observaban expectantes. «Samuel, ¿qué debo hacer?», preguntó, su voz mezclando miedo y anhelo, un clamor por dirección en medio de la tormenta que azotaba su alma. «Escucha», respondió Samuel con firmeza, «la salvación de Israel no se hallará en la fuerza militar, sino en la obediencia a la voz del Altísimo. El sacrificio que Dios anhela no es de rebaños o granos, sino de un corazón rendido a su voluntad». Mientras estas palabras reverberaban en el aire, una luz intensa pareció descender desde el cielo, iluminando el claro donde se encontraban. Samuel, con ojos cerrados, podía sentir la presencia de Dios envolviéndolos. «Así dice el Señor, has sido elegido no para reinar solo, sino para ser un instrumento de paz y justicia. Si desobedeces, tú y tu nación conocerán la ruina». El estremecimiento que se apoderó de Saúl era profundo. La raíz de su incertidumbre se encontraba no solo en la presión de sus hombres, sino en el temido eco del fracaso. Su mente recordaba las victorias pasadas, las liberaciones del pueblo, y sin embargo, sentía que al quebrantar la palabra del Señor, todo podría desvanecerse en un instante. ¿Qué era un rey sin la gracia del Altísimo? Samuel susurró con la voz quebrantada, «Habla, y yo escucharé». Y en ese momento, la chispa de esperanza iluminó el corazón del profeta. Tu decisión cambiará el curso de no solo tu vida, sino de toda Israel. Has sido llamado para ser el rey de un pueblo santo, pero también debes ser el obediente siervo de Dios. Samuel, percibiendo la indecisión de Saúl, continuó, «El futuro de Israel está a punto de someterse a un juicio. Por eso, el Señor me ha revelado que tú te convertirás en su elección o serás reemplazado por otro que buscará su rostro». La guerra interna de Saúl se intensificó. La idea de ser desechada era espantosa, pero más lo era la imagen de sus hombres tambaleándose por el caos de la desobediencia al pacto de Dios. «¿Qué debo hacer, profeta del Señor?», se preguntó, el sudor empezando a correr por su frente. «Sumérgete en la oración y clama al Señor por dirección, porque Él no ha dejado de hablarte. Permite que su voz sea tu guía», instó Samuel, sintiendo que cada palabra estaba impregnada de un peso celestial. Se sintió un aire sagrado en el ambiente, como si el mismo cielo esperara con ansias la respuesta del rey. Cada respiración de Saúl se tornó un susurro de un corazón que buscaba el favor de Dios, y ese momento trascendió el tiempo. Samuel sintió una revelación asomarse en su corazón, un mensaje aún no dicho. «Has de saber», continuó Samuel, «que el Señor busca un corazón que no solo se aferre al poder, sino que en su humildad busque la autoridad divina. Un giro radical está siendo tejido ante tus ojos, y este es solo el comienzo. La respuesta que des hoy reescribirá la historia de Israel en formas que no podrías imaginar». Con una mano extendida hacia el cielo y otra sobre su pecho, Saúl se encontraba ante un umbral sagrado, porque en esta decisión un secreto divino estaba a punto de ser revelado. Las voces del pueblo murmuraban tras él, pero el único murmullo que realmente importaba era el susurro de Dios esperando que Saúl diera el paso hacia lo desconocido. ¿Respondería su corazón a esa convocatoria trascendental? Así, en el silencio reverente, la lucha de un rey se enfrentó a la soberanía de Dios. La revelación del plan divino aguardaba mientras un nuevo capítulo se preparaba para desplegarse, en el que el futuro de una nación y la gloria de un Dios comprometido se entrelazaban en un destino ineludible. La elección estaba al alcance de sus manos, y el reino entero aguardaba su respuesta. El aire se volvió tenso, como una cuerda a punto de estirarse al límite por la presión de la indecisión.
Saúl, con el corazón palpitante, hizo una pausa. Una sombra de angustia recorrió su rostro mientras las palabras de Samuel resonaban en su mente. Un corazón rendido a su voluntad. Era un eco que lo llamaba a algo más profundo, algo que desbordaba su entendimiento como rey. «Voy a escuchar a Dios», pronunció finalmente Saúl, con un ligero temblor en su voz, pero con una nueva determinación. «Si el Señor desea que lo busque, entonces buscaré su voluntad, y mi corazón se rinde a Él». Samuel sintió un profundo alivio y alegría por la rendición del rey. «Te lo agradezco, Saúl. El primer paso hacia la victoria es la obediencia. Ahora ve al pueblo y clama al Señor, pues hay una batalla que se avecina. Pero recuerda, si permaneces en su camino, Él te guiará y te fortalecerá». Luego, levantando nuevamente su rostro hacia el cielo, Samuel instó al rey: «En tu confesión está el poder de Dios. Su brazo se extiende hacia ti si optas por seguir su voz, y lo que vendrá será una señal que asombrará a los que tienen fe y un juicio a los que se resisten». Saúl, con su intento de fortaleza, se dio la vuelta para unirse a sus hombres, pero en la profundidad de su alma un abismo de dudas aún se agitaba. No podía ignorar que había haber transgredido en el pasado, que la sombra del temor lo seguía a cada paso. Al llegar al campamento, miró a sus hombres. La atmósfera era eléctrica. El temor de una inminente batalla les pesaba. Las voces de dudas y la inquietud los rodeaban como un manto. «Hombres de Israel», Saúl comenzó, su voz arrastrando el eco de su reciente resolución. «Hoy no solo luchamos, sino que nos humillamos ante nuestro Dios. Clamemos a Él y busquemos su dirección, pues somos su pueblo y su promesa nos sostiene». Los hombres, confundidos, intercambiaron miradas. Algunos se sintieron inspirados, otros dudaron. En medio de esta incertidumbre, un guerrero destacado llamado Jonatán dio un paso adelante. «Rey Saúl, ¿no es esta la oportunidad que hemos esperado? Si buscamos a Dios por su gracia, entonces la victoria será nuestra. Él es más poderoso que cualquier ejército, y confiamos en su palabra». Al ver el valor en su hijo, Saúl sintió un gran impulso en su pecho. «Entonces, hermanos, preparémonos para buscar al Señor con todo nuestro ser. Él nos ha prometido estar a nuestro lado». Al unísono, todos los hombres se reunieron, y como uno solo, alzaron sus voces hacia el cielo clamando a su Dios. Así fue como se inició un ruego ferviente. «Oh Señor, ayúdanos, guíanos en esta batalla, y dame sabiduría para reinar. Si fallamos, que no seamos desechados, sino que tu justicia y misericordia prevalezcan». Las palabras de Saúl resonaron en el cielo, llevándose cada temor, cada sombra de duda al trono de Dios. En respuesta a este clamor, el viento sopló con fuerza, mientras se sentía una poderosa presencia llenando el campamento. Aquellos hombres nunca habían experimentado tal fervor ni tal convicción. El cielo se abría, y un fuego sacudía el ambiente sagrado. Mientras la multitud oraba, Samuel sintió en su espíritu el eco de una nueva revelación. El Señor había escuchado. La voz de Dios declaró: «He visto el corazón de mi siervo, y su arrepentimiento es agradable ante mis ojos. Pero un regalo mayor está por venir. No solo una victoria en la batalla, sino un reino que será un faro de luz». Con esto, Samuel se movió entre el pueblo, erguido con la certeza de la promesa de Dios. La victoria no solo será para hoy, sino que sus generaciones cosecharán los frutos de esta decisión. Rey Saúl, en tu temor y humildad, el Señor te está mostrando el camino hacia algo milagroso. Así, en medio de fervor y expectativa, comenzó a gestarse el plan soberano de Dios, que trascendía la derrota y la victoria. Mientras el pueblo oraba fervorosamente, en el cielo las puertas se abrían a un mensaje que transformaría no solo su presente, sino lo que estaba por venir. Porque en el horizonte de su historia, algo maravilloso empezaba a tejerse. Una alianza que cambiaría el destino de Israel, y un legado que resonaría a través de las generaciones. La gloria de Dios aguardaba tras la bruma de su futuro, y estaba a punto de revelarse. La atmósfera era densa de expectación, como si el mismo cielo estuviera comprometido a ver el desenlace de las súplicas de su pueblo.
Mientras los corazones de los hombres se llenaban de un fervor renovado, los ecos de las palabras rompían las barreras del miedo, resonaban con la determinación de un pueblo que clama por dirección. A medida que las voces se unían en un clamor armonioso, Samuel, inspirado por el Espíritu del Señor, buscó el rostro de Dios. El fuego sagrado que antes había sacudido el campamento parecía ahora tomar forma, danzando entre los hombres y recordándoles la presencia divina. «¿Qué es lo que nos espera, oh Señor?», murmuró en su corazón mientras se movía en medio de ellos. De repente, en un instante de sublime claridad, una voz resonó en el interior de Samuel, como un trueno entre la tormenta. «Samuel, tu tiempo de anunciar mi palabra ha llegado. Ve y haz saber a Saúl que el destino de Israel está en sus manos, pero que su rendición no es solo ante mí, sino también ante el hombre que he elegido para ser el verdadero rey de esta nación». Samuel se detuvo en seco, la revelación lo dejó sin aliento. Era un mensaje profundo, una verdad que alteraría el curso de la historia de Israel. Con el corazón acelerado, supo que debía llevar esto al rey Saúl, quien, a través de su humilde clamor, había encontrado un canal para recibir la dirección del Altísimo. Saúl, en medio de la oración ferviente, sintió una inquietante paz que lo llenaba. Era como si algo maravilloso estuviera a punto de suceder, algo que iba más allá de la guerra que se avecinaba. A su alrededor, los hombres habían comenzado a abandonar sus dudas, reemplazándolas con una confianza que de alguna manera podía sentir. Mientras Samuel se acercaba, su presencia provocó un silencio reverente. Al mismo tiempo, la atmósfera a todo alrededor se cargó de un aire de anticipación. «Rey Saúl», dijo Saúl con una voz que vibraba con la autoridad de lo celestial, «el Señor ha escuchado tu clamor, y en respuesta me ha enviado a revelarte no solo la estrategia para la batalla, sino el futuro de tu reinado». «¿Qué significa esto, profeta?», preguntó Saúl con una mezcla de ansiedad y expectativa dibujada en el rostro. Samuel lo miró directo a los ojos y su mirada ardía con el fuego del propósito divino. «El Señor ha elegido a otro, un hombre conforme a su corazón, que será el verdadero rey de Israel. Tu tiempo, Saúl, si no te mantienes firme en sus caminos, llegará a su fin, pero aún tienes la oportunidad de redimirte ante el Altísimo». La revelación cayó sobre Saúl como una lluvia devastadora. Su corazón se apretó, el temor y el arrepentimiento luchaban en su alma. Sin embargo, en medio de la oscuridad de la noticia, una llama de esperanza centelleó en su ser. ¿Puedo yo caminar en su gracia, profeta? ¿Podrá este pueblo aún hallar favor ante Dios? Sí. ¿Te vuelves con sinceridad al Señor? Samuel respondió. Verás el poder de su misericordia. La batalla no será solo un enfrentamiento físico, sino una lucha espiritual donde su voluntad debe prevalecer. Busca su rostro y hallarás la luz que guía tus pasos. Como una brisa refrescante, las palabras rompieron la atmósfera de tensión. Saúl sintió una mezcla de miedo y valentía. La reconexión con el propósito divino estaba comenzando a nacer en su corazón. Mientras el pueblo escuchaba, los cielos parecían abrirse, y las palabras de Samuel se convirtieron en una profecía viva. Las nubes oscuras de la incertidumbre se dispersarán, y la victoria será un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero en ese mismo instante, las miradas se elevaron y el bullicio creció cuando una figura emergió entre la multitud, un joven pastor llamado David. Con su lira en mano, se acercó. Era un símbolo del futuro que estaba por llegar, el eco de la promesa de Dios. «Rey Saúl», dijo Samuel, «prepárate, porque la gloria de Dios se manifestará a través de este joven. El ciclo de tu reinado está por cerrarse, y el plan que Dios ha trazado se derramará a través de él. Una nueva alianza está a punto de ser forjada, un legado que se levantará en Israel, y ningún enemigo podrá prevalecer contra ella». El viento sopló nuevamente, trayendo consigo una expectativa palpable. Y mientras el pueblo miraba con asombro al futuro rey, una sombra inquietante cernía sobre el presente de Saúl.
Las decisiones que adoptara en la batalla no solo tendrían repercusiones en su liderazgo, sino que moldearían el reino de Israel para siempre. Así, el plan soberano de Dios, conformado en el corazón de un pueblo, para llevarlo al propósito divino, comenzaba a revelarse en toda su majestuosidad. Samuel, viendo la figura del joven David, sintió el peso de la revelación en su corazón. Era innegable que la mano del Señor estaba sobre David, y mientras los murmullos de admiración surgían entre la multitud, Samuel recordó las palabras del Altísimo. Es un futuro rey, un siervo que traerá unión a Israel, pero su camino no será sencillo. Él también tendrá que enfrentarse a un Saúl que luchará contra su propio destino. Saúl, con el rostro pálido, se sentía como un hombre ante el inminente juicio de Dios. La sombra de la pérdida se cernía sobre él. Su temor era profundo, no solo por su reinado, sino por la cercanía de la voluntad divina. ¿Cómo podría yo ser aún digno?, pensó, sumido en sus dudas. Mientras tanto, David, ajeno a la magnitud de la revelación que se estaba gestando, se acercó a Samuel, su lira brillando con un fulgor divino. Con su voz serena, llenó el aire con melodías que hablaban de esperanza, redención y la fidelidad eterna de Dios. Las notas vibraban en el corazón de cada hombre presente, recordándoles que la gloria de Dios, si se buscaba con sinceridad, nunca se desvanecería. Samuel, interrumpió Saúl, su voz temblorosa cargada. «Este joven que tienes ante ti, ¿será su reinado la respuesta a la angustia de Israel? ¿Puede quizás este pequeño llevar a cabo lo que yo no pude?» «El corazón del hombre es como el campo, necesita ser sembrado», respondió Samuel, sus ojos fijos en el rostro de Saúl. «A David se le ha otorgado el ministerio del llamado, y si tú no te aferras a la verdad, él será la luz en los días oscuros. Pero recuerda, rey, no es a la fortaleza del hombre a quien el Señor mira, sino al corazón que busca a Dios. ¿Acaso te volverás a Él y hallarás la dirección necesaria en este tiempo de turbulencia?» Las palabras del profeta cayeron sobre Saúl como lluvia en una tierra reseca. La batalla que aguardaba no era solo contra los filisteos, sino contra el temor que anidaba en su propio alma. ¿Podía él cambiar el rumbo que lo había llevado a la casi perdición? La multitud observaba con ojos expectantes, conscientes de la transitoriedad de su rey. David, sin decir palabra, sintió el peso de la corona antes que le fuera ofrecida, mientras, en su interior, el llamado del Señor resonaba como un eco en la brisa que corría entre los árboles. Era más que un simple muchacho, era el portador de la promesa divina. La tensión aumentaba. Samuel cerró los ojos en un ferviente momento de oración. El cielo se tornó gris como presagio de la falta de dirección, pero en su corazón sabía que los vientos de cambio estaban llegando. «Dios de los ejércitos», clamó en su interior, «muéstrale a Saúl el camino que debe tomar, y que lo abrace con fervor. Que el temor se disuelva en la valentía de tu promesa». Y entonces, como respuesta a su clamor, una luz resplandeciente iluminó el rostro de David, y las palabras de Samuel resonaron nuevamente, llenas de un poder que traspasaba el tiempo. «Sé valiente, David, porque el Señor te ha encontrado, y en ti estará el cumplimiento de sus promesas. La espada no prevalecerá contra ti, ni contra el pueblo que confíe en el Señor». Así, mientras la atmósfera se cargaba de un nuevo significado, la revelación de Dios se abría ante ellos. Sin embargo, aún existía una pregunta latente en los corazones de todos los presentes. ¿Podría Saúl en su angustia rendir su corazón ante Dios y aceptar el plan que ni siquiera él entendía del todo?
Las respuestas a estos misterios se encontrarían no solo en las acciones de los hombres, sino en la fidelidad del Dios que nunca olvida a su pueblo. La fatídica batalla se acercaba y el destino de Israel se pendía de un hilo. David, el futuro rey, se preparaba para tomar su lugar, mientras Saúl enfrentaba la encrucijada más crucial de su vida. El tiempo de la verdad estaba por llegar. La multitud se dispersó lentamente después de la conmovedora revelación. Sin embargo, el aire aún vibraba con la tensión de un destino no revelado. Samuel, con el peso del mensaje divino sobre sus hombros, se retiró a un lugar silencioso. Allí, entre las sombras de los olivos, comenzó a reconocer la magnitud de lo que Dios había declarado. ¿Verá el pueblo y lo entenderá?, se preguntó, sintiendo que la respuesta se encontraba más allá de la levedad de sus propias palabras. En la lejanía, los ecos del campamento filisteo eran una sombría advertencia. La guerra se acercaba como una tormenta, y el corazón de Saúl, luchando entre la desesperación y el arrepentimiento, buscaba la fortaleza que nunca había encontrado en sí mismo. «El Señor ungió a David», murmuró Saúl, «pero ¿seré yo un rey despreciado hasta el fin?». Mientras tanto, David, sintiendo la vibrante presencia del Altísimo, sabía que la unción no significaba solo gloria, sino un camino de sufrimiento y desafíos. Al mirar a su alrededor, el joven pastor vislumbró a otros hombres de guerra, guerreros valientes que veían en él algo más que un simple mujercillo con una lira. Navegando con su mirada entre aquellos rostros, un pensamiento se posó en su mente. ¿Y si la misma chispa que encendió mi corazón es lo que traerá vida a Israel? El Espíritu de Dios, que lo había llenado, comenzó a obrar en silencio. La fama de David como músico y guerrero se extendía, resonando en los corazones de aquellos que se cuestionaban su lealtad a un rey que parecía haber perdido el favor divino. Algunos, al escuchar las historias de su destreza con la lira, empezaron a murmurar que quizás David sería el verdadero guía de Israel en los días oscuros. «Espera y confía en el plan del Señor», susurró Eliab, el hermano mayor de David, reconociendo las emociones que luchaban dentro de él. «Estás destinado a más de lo que imaginas. El camino es largo, pero la promesa es eterna». Esa revelación resonó en el alma de David, quien comenzó a experimentar una transformación. La resiliencia llenaba su corazón, impulsándolo hacia adelante en la búsqueda de su llamado. Mientras tanto, en el palacio, la angustia de Saúl se intensificaba. Se había reunido con sus consejeros, quienes, al notar la creciente inquietud del rey, decidieron traer a David, el músico, para apaciguar su espíritu atormentado. «Quizás sus melodías calmen a este rey que se convierte en sombra de lo que solía ser», pensaron. Cuando David llegó al palacio, un notorio silencio se apoderó de la sala. La lira quedó suspendida en sus manos y al comenzar a tocar, los corazones quebrantas encontraron un rayo de esperanza. Las notas dulces resonaron como un recordatorio de la paz que solo Dios podía otorgar. Saúl, sintiéndose momentáneamente libre de sus demonios interiores, escuchaba con atención, sintiendo el toque divino en cada acorde. Pero el futuro de Israel colgaba en un delicado equilibrio, y pronto esa melodía podría tornarse en un preludio a una batalla fatal. Justo entonces, en la penumbra de los corazones agitados, una oscura sombra se deslizaba: Goliat. Filisteo rugía desde sus tierras desafiando a Israel con su estruendo terrible. La noticia recorrió como un fuego los campamentos, llevando consigo una mezcla de pavor y desafío. «Dios tiene un plan que se revelará entre el clamor de la batalla», murmuró Samuel, quien sabía en lo profundo de su ser que el Señor estaba preparando a su elegido. Los destinos de Saúl y David, entrelazados aunque fuera por un tiempo, se dirigían hacia un punto culminante. Las palabras proféticas eclipsadas permanecían en el aire. Cuando el tiempo se haya cumplido, conocerán el poder de lo que Dios tiene guardado. La victoria no será de los fuertes, sino del que confíe en el nombre del Señor.
La batalla no solo estaría marcada por espadas y lanzas, sino también por la fe y el plan divino que, en su momento, resplandecería como un faro en la oscuridad. Así, el tiempo avanzaba, un susurro de destino cada vez más fuerte, mientras el fragor de la guerra se alzaba en el horizonte. El misterio del propósito divino se manifestaría, y en la lucha entre David y Goliat, una victoria abrumadora se preparaba para ser revelada. Todo estaba dispuesto para que Israel descubriera que la verdadera fuerza reside en la fe, y que el camino de la redención, en su momento, se abriría ante ellos. En la distancia, el eco de la batalla se volvía más inminente. El desafío proferido por Goliat resonaba como un oscuro tambor en el corazón de Israel, infundiendo miedo entre los guerreros. Los filisteos habían señalado la llegada de un tiempo de prueba, no solo para el rey Saúl, sino para toda la nación. ¿Quién se atreverá a enfrentar al gigante?, clamaban los hombres, susurrando palabras de desesperanza en medio del caos. Saúl, al escuchar la provocación del filisteo, sintió la carga de su elección, la presión aplastante que lo conducía a un abismo de angustia. Se preguntaba si su reinado estaba destinado a fracasar, si cada roca de su corona simbolizaba un peso insostenible. En la penumbra de su angustia, recordó las palabras de Samuel: «La obediencia es mejor que el sacrificio». Sin embargo, el dilema atormentaba su mente. ¿Cómo podría confiar en Dios en una situación desalentadora? Mientras tanto, David, el joven pastor, escuchaba en el campo las aterradoras proclamaciones del gigante. Sus hermanos estaban entre los soldados, atrapados por el miedo. En el silencio de su corazón, un velo de determinación se alzó. ¿Por qué este filisteo, coloso de maldición, desafía no solo al ejército de Israel, sino a Dios mismo?, se preguntó, sintiendo la indignación hervir en su pecho como lava en erupción. Fue entonces cuando David, con su fe en el Señor como su estandarte, decidió que no podía permitir que la vergüenza pesara sobre su nación. Con el valor que Dios había cultivado en su alma, se acercó a su hermano Eliab cuando lo vio en el campamento. «¿No deberíamos hacer algo, hermano? Este gigante está insultando a nuestro Dios y a su al suelo como un gigante abatido». Entonces, un grito de victoria surgió del pueblo, resonando en cada rincón de la tierra. La gloria de Dios brillaba en el rostro de David, que comprendía que la victoria no era solo suya, sino del pueblo de Israel, y un momento sagrado de redención había llegado. La historia tomó un giro divino, y la revelación del propósito de Dios se hizo palpable. Mientras el pueblo miraba con asombro, los corazones comenzaban a comprender que, incluso en los momentos de mayor adversidad, la fe y la obediencia pueden llevar a una gloria inesperada. Saúl, atónito, yacía dando un giro en su corazón. En ese desenlace, un nuevo capítulo comenzaba para él y su nación, revelando el vasto plan soberano de Dios. La batalla había sido ganada, pero la lucha por la obediencia aún estaba lejos de terminar. David, frente a la historia que se había desplegado, sabía que el camino hacia la realeza y el favor de Dios estaba comenzando, dejando tras él el eco de una pregunta sublime. ¿Qué futuro encontrará Israel en la senda del ungido y el rey desobediente? La respuesta aguardaba en la revelación divina aún por venir.